Hola comunidad, ¿cómo están todos? Pasamos a saludar aquí con el doctor Cristian Danilo Gil que nos está acompañando Buenas tardes para después de todos, ¿cómo mucho están? tiempo. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Pero pues la idea es que hagamos una charla con Cristian, que es, digamos que es nuestro líder en todo el tema tributario dentro de la firma Gil Corredor y Consultores. Y la idea es charlar un poco más sobre la declaración de renta sugerida. En estos días pues nos han llegado muchas preguntas a nuestras plataformas, Instagram, Facebook y YouTube. Nos han preguntado en qué tan eficiente es esta declaración de renta sugerida. Cristian, ¿qué opinión tienes tú de la declaración de renta sugerida? Bueno, yo creo que la declaración de renta sugerida es un arma interesante, de doble filo, claramente, porque por un lugar te permite ver qué está viendo la DIAN de ti, qué datos tiene de ti, pero es un arma de doble filo porque lo que no ve la DIAN no implica que lo que no vea en estos momentos no lo pueda ver en un futuro. En todo caso, es un arma porque uno permite, a partir de lo que te señala como sugerido, determinar tus estrategias fiscales para saber qué ingresos debes incluir, qué ingresos tal vez no es necesario que incluyas, qué patrimonio efectivamente te está reportando la exógena, qué patrimonio debes incluir, y en especial pues permite hacer como un análisis de comparación con la información que te da el cliente, porque el cliente al final de cuentas a uno le dice, ah, sí, yo tengo una casa, un apartamento, esto, pero se le olvida que tiene, bueno, que tiene inmuebles, o que tiene un carro, o que tenía un carro que traspasó y que nunca hizo el traspaso en registro. Que hizo el registro del traspaso. Y así sucede con muchos movimientos. Entonces la declaración sugerida de la DIAN te permite como poder contrastar la información que tienes del cliente con lo que reposan las bases de datos del Estado. Y eso cuando encontramos el cliente buena, papa, querido, juicioso, que nos pasa los papeles. Porque hemos tenido muchos clientes que en esta época dicen, no, tranquilo señor, lo que la DIAN diga y lo que la DIAN reporte en la exógena, parta de ahí que yo no tengo nada más. Sí, pero el problema es que la información exógena es algo que se actualiza pues cuando las empresas, por ejemplo, revisan su información y corrigen, que sucede mucho. Entonces tú puedes sacar un formulario de exógena hoy, Y pero errado. en 2 meses te puede haber cambiado porque la empresa que sí te había dado ingresos se dio cuenta que no te había reportado y te reporta. No, o me ha pasado, por ejemplo, estaba yo con un cliente persona natural que recibe un salario y entonces le pedí la certificación a la empresa del 2276 y entonces me salió pues el certificado de ingresos y retenciones pues de el formulario para trabajador, salió unos valores y resulta que en la exógena decía pues un valor totalmente diferente en la retención salarial. De hecho, el salario de este señor no daba para retención en la fuente y en la exógena aparecía una retención por salarios. Entonces les dije, ¿qué pasó acá? ¿Por qué la exógena me dice esto? ¿Y por qué en el certificado que usted me presenta de ingresos y retenciones laborales no me dice esto? Y era un error de la exógena, o un error en la construcción del formulario, porque resulta que hay una columna en la exógena que decía retenciones laborales y estaban también las retenciones de la seguridad social. Entonces el sistema, o sea, la persona que lo editó, sumó todo, porque al final es total retenciones, pero en ese total retenciones no era esas retenciones de seguridad social, sino las retenciones en la fuente, por los conceptos que hubieran sido. Entonces mire que esos son errores muy comunes y cualquier persona desprevenida, si que no solicita las certificaciones o cualquier contador que coge la exógena como si fuera la palabra de Dios y no pide las certificaciones o le dice a su contribuyente tranquilo que lo que diga la exógena, con eso vamos a generar su declaración, pues está cometiendo un grave error, induce al cliente en un grave error porque con eso le da saldo a favor, pues claramente está descontando 2 veces la seguridad social. La descuenta uno pensando en la retención en el tipo de retención en la fuente y no es una retención en la fuente, fue un mal desarrollo del 2276. Y esos son temas que pasan y que si uno como contador no tiene la claridad del contribuyente que tiene para hacerle la declaración de renta, pues se le puede ir muy fácil. Claramente. Y además que nada va a ser superior a lo que es la realidad.
que es la realidad, identificar correctamente los bienes, identificar correctamente el dinero en cuentas bancarias y en efectivo, identificar correctamente los pasivos. Eso es básicamente una declaración de renta de una persona natural, determinar su patrimonio, determinar sus pasivos y pues los ingresos que se reportan dependiendo de cada cédula. Algo interesante que hemos encontrado en estas declaraciones sugeridas es que la DIAN ya está repartiendo las cédulas. Sí. Y entonces aparece a partir de la información exógena, ella determina ciertas rentas que van en no laborales y ciertas rentas que van en laborales o de prestación de servicios. Y como decíamos en un momento en que presentamos una de estas declaraciones, cuando uno tiene la duda de qué va, ¿quién es uno para criticar a la DIAN? Criticarle a la DIAN una renta sugerida y decirle, este ingreso no es de aquí, sino de aquí. Sino de allá. Entonces sí, ahí, por ejemplo, la declaración sugerida es muy útil porque una vez uno va armando también la declaración conforme lo que la DIAN piensa. También va viendo cómo es que la DIAN piensa y al final del día es un documento sugerido por la misma DIAN. Entonces yo para qué me voy a poner a pelear por semejante bobada. ¿Para qué le voy a decir que las rentas no laborales son laborales si sí, ella me está clasificando como no laboral? Ahí, por ejemplo, se puede utilizar, al menos que uno tenga un criterio muy claro de que esa renta no laboral es laboral y es un error en la información exógena. Y el soporte que tenga el contribuyente sea muy claro y nos haya presentado los certificados correctamente, pues ya es otra voz, ¿no? Sin embargo, hemos visto eso. Otra cosa que hemos visto que en la declaración sugerida de la DIAN, en los errores comunes es que para la de renta laboral es todo perfecto, o sea, ellos pueden colocar el 25% excedente como renta exenta y hacen una tarea matemáticamente correcta con este tema. Pero cuando llegamos a las rentas no laborales, por ejemplo, honorarios y servicios que también tienen renta exenta, he visto cálculos que se desfasan. Desfasados totalmente. Yo hice el cálculo, es que uno también también matemáticamente uno tiene que hacer un esfuerzo y decir, venga, si estos son los ingresos de esta renta por el 25%, no me da lo que dice la casilla de la DIAN, ahí sí no puedo tomar yo el quién soy yo para decirle a la DIAN totalmente que esa no es una renta, la renta exenta no son 17 sino 15, claro. Y dicen muchos, uy, me dio 2 millones. Y yo digo, pero es que el cálculo no da, o sea, ¿cómo llegó a eso? ¿Cómo llegó a 17 millones de renta exenta si eran 15 cuando yo cojo el cálculo y hago 15? Y vuelve y juega, es que eso es un riesgo porque pues en este momento el formulario te lo permite y te lo da como sugerido, pero cuando entres las validaciones posteriores a la DIAN, que van a determinar cuánto era tu límite máximo para hacer una deducción de renta exenta, pues va a salir en las bases de datos en rojo. Claro. Y te va a llegar una carta de la DIAN que va a decir, hemos revisado tu declaración, hemos encontrado inconsistencias, por favor revísala y corrige. Y lo curioso es que la inconsistencia la hicieron ellos. Y la inconsistencia. Y vaya usted, dígale a la DIAN, dígale a la DIAN, no, venga, fue que yo lo tomé tal cual como usted me lo presentó. A ver si te la copias. Sí, pero es que los formularios y la informática no puede estar por encima de la ley. Claro, totalmente de acuerdo. Y al final del día no puede estar, las actuaciones pueden estar, digamos que la tiene ciertos niveles de actuaciones, pero por encima de la ley no se puede ir. Fue que liquidó mal el formulario, sí, pero si yo hago una revisión posterior y ellos hacen revisiones posteriores y determinan esto, pues ya habrá peleas. Mire, por ejemplo, en estos días, con este tema de que empezaron las rentas el 9 de agosto comenzaron las rentas, ¿no? Fue después de un festivo y entonces las rentas no empezaron el martes sino el miércoles, cosa rara porque pues hemos venido que todos los meses al 7 ya están todo el mundo presentando. Oh sorpresa, está la DIAN escribiendo, porque es que escribe por todo. Y está la DIAN escribiendo a los que presentaron en el primer día, en el día 9, que presentaban con el NIT cuando su dígito de verificación termina su último dígito termina en 1, y les está diciendo que presentaron tarde. No me digas. Ajá, he recibido un correo de la DIAN de un contribuyente que presentó el día que era, y llegó el correo diciéndole que presentó extemporáneo. Alguna parametrización que se les olvidó adecuarlo al día que era. Es que seguramente. Ese es el problema con los sistemas son muy buenos, pero si un sistema tiene basura va a sacar. Los sistemas de la DIAN obviamente no son infalibles, y otra de las recomendaciones que les damos es, en este momento, como está el sistema de la DIAN de perdido en muchos aspectos,
sí, honestamente yo recomiendo que si pueden terminar su renta antes del 19 de septiembre, el 18 de septiembre, por favor háganla, porque si con este esquema tenemos ese tipo de situaciones que matemáticamente no da, porque no da, que a veces toma datos que uno dice, pero este de dónde lo sacó, y todo, entonces, y fuera de eso para firmar es un show, porque tampoco es que esté recibiendo, muchas veces está firmando y se está quedando pegado y entonces le toca uno volver otra vez a poner la firma. No quisiera llegar otra vez como estábamos en el 2011, 2012, que casi que había que esperar a que el muñequito hiciera así, y iba así, y uno muriéndose, había que resetear el equipo cuando firmaba la primera vez, resetearlo otra vez para volver a firmar la segunda vez, y mejor dicho, y entonces ahora nos dice el director de la DIAN que va a haber una parametrización o una gran remodelación de la plataforma el 18 de septiembre, entonces yo digo que esto es una estrategia de recaudo anticipado de la DIAN, porque el que se deje pasar la renta en este momento del 18 de septiembre, le va a tocar un nuevo formato le va a tocar un nuevo procedimiento, sí. Y no sabemos con qué se vaya a venir este nuevo procedimiento, ¿no? Qué locura se les va a ocurrir para hacer lo que sigue. Y yo digo una cosa, por un mesecito o dos que falte, porque es septiembre y octubre, por un mesecito no aguanta dejar llegar una declaración hasta octubre con los errores que presentaría la página de ahí en adelante. Además que el formulario está funcionando. Yo no entiendo por qué esas decisiones tan apresuradas de hacer esos cambios en medio de un proceso de declaración, cuando con tranquilidad podrían lanzar ese mismo formulario, esa misma actualización para noviembre, una vez pasaran todas estas declaraciones del año grabable 2022. Pero bueno, estamos en el país del Sagrado Corazón. Este es el país de Colombia, donde las personas no piensan como, sino que definen unas fechas algo irracionales, y ahí se va. También es importante tener en cuenta algo que me pasó en estos días y me pareció muy interesante, y es que me llamaran de la DIAN a decirme, venga, su empresa está en el régimen simple, por favor, hay un problema en el bimestre 1. Y hasta hoy, es una llamada, hasta hoy hay para arreglar eso. Yo sí, ¿qué pasó? No, es que hay algunos contribuyentes que se les dañó o que les generó como un valor ahí de retención automático, entonces lo llevaron cuando no se lo tenían que llevar. Por favor, revise su bimestre y determine cuál fue el valor que le retuvieron de ICA en el bimestre. Entonces, antes de acostarme, revisé el bimestre, comparé con lo que me han retenido y me da igual. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿cuántas personas actúan de impulsividad y dicen, ay, si la DIAN me llamó, es que eso debe estar malo? Hay que hacerle caso. Hay que hacerle caso y corrige y termina pagando más dinero cuando, por ejemplo, en enero y en febrero las empresas retienen y ese dinero lo consignan a las entidades municipales. No tiene por qué la DIAN presionar al contribuyente para que el contribuyente vuelva a pagar a través del formulario algo que ya recibió el municipio a través de otra empresa, y el mecanismo de la retención en la fuente. Pero bueno, esas son situaciones especiales que pasan con la plataforma y con el funcionamiento de la DIAN en este momento, que también nos ha pasado la carta que le llega al contribuyente diciéndole, ven, es que hemos observado que el año pasado declaraste tanto por autorrenta, entonces como por autorrenta estás declarando tanto, de acuerdo a los análisis que ha hecho la DIAN, usted tiene que declarar tanto, se tiene que incrementar su declaración en un 22, 23, 24%, y yo lo único que tengo que hacer es morirme, o sea, ¿qué le pasa? A mí eso me parece absurdo, ese correo, y me lo mandan mucho mis clientes, pues Lucía, me llegó esto de la DIAN, y yo digo, esto para mí está catalogado entre el grado de extorsión del Estado, para mí. Yo diría, ¿qué mecanismos existen para uno decirle al Estado, hombre, si hay ahora reglas para que uno no lo llamen en horarios no habituales de las empresas de telefonía celular para ofrecer planes, ¿qué posibilidad hay para que el Estado deje de extorsionar así? Porque es que si yo no subo un 22%, ¿qué? Si es que no todos los negocios son lo mismo, y algunos negocios son estacionales. Hay unos negocios que un año van muy bien
y pasarán el siguiente año y no da tanto porque digamos que la bonanza es en un año y especialmente, por ejemplo, pasa mucho con el tema agrícola, que duran 2, 3, 4 años cultivando y puliendo y llega un año en el que se cosecha y en el que se trae todo y en el que se vende todo y en el que hacen todo, pero dura más del año muchas veces y entonces vienen a decirle a uno que es que, y aparte de eso depende de temas externos que no son necesariamente los que determinadores del mercado, que son externos, ¿cómo vienen a uno a decirle que tiene que subir un 22% de un año a otro? ¿A razón de qué? Y el problema es mantenerlo. No sostenga ese crecimiento, pues nadie. Yo te digo, últimamente el Estado se le va las luces con las comunicaciones que tienen con los contribuyentes y en algún momento tendrá que haber un mecanismo o una herramienta que diga, venga, ya basta, porque no es necesario. O sea, ahorita viendo el tema de la facturación electrónica, que pues básicamente ya todos estamos arriba con facturación electrónica, ya al Estado realmente ya no le queda nada más. O sea, ya lo único que le queda es absorber esta información y empezar a trabajar de una forma mucho más proactiva, devolviendo la plata cuando se solicita la compensación, por ejemplo. También. Eso es lo que tiene que hacer el Estado. Actualizando sus sistemas de información y hacerlos eficientes. Y garantizando, porque es imposible el tema de la compensación. Cuando uno le están diciendo es que no, venga, es que no te acepto la compensación porque la retención en la fuente que me adicionaste, que uno le toca volverla a adicionar a pesar de que existe información exógena que está ahí y te demuestra que esos son los valores. No entiendo por qué uno le toca volver a escribir al Estado y le ve, estas son mis relaciones de terceros del año 2021 y 2022, por favor devuélvame mi saldo a favor, que me lo merezco, me lo gané, se fue por retención en la fuente. Entonces el Estado tiene que ser eficiente para devolver la plata y le pasa a las personas naturales también. ¿Cuántas personas naturales no hay en este momento que presentan una declaración con saldo a favor desconociendo la posibilidad que tienen de decirle al Estado, venga, devuélvamelo que es que él me retiene más y devuélvalo porque es plata mía? Y ahí venimos a uno de los mitos que dice la gente, que muchos dicen y me parece que es hasta aburridor decirlo, es que declarar no es pagar. Y yo, no hombre, es que tú en la medida que te están reteniendo en la fuente tú estás declarando. Cuando tú presentas tu declaración de renta, tú estás anticipando el 75% de la siguiente. Entonces yo ya la pagué, es que yo ya la pagué, yo merezco mi devolución. Sí, me dio saldo a favor en ese año porque no fue mi mejor año, pero igual yo tengo un saldo a favor que lo hice con unos valores del año anterior que eran súper buenos, ¿cierto? Y llega este año que no es tan bueno, ¿por qué no me devuelven la plata? Porque a nadie le gusta que le saquen plata de sus bolsillos. No, es que no es del bolsillo, es de mi bolsillo, se pagó con mis impuestos, con los impuestos de un año muy bueno. Pero es que la plata está en el Estado, o sea, ellos la sienten propia. No, es que ahí es donde falla este Estado, ahí es donde falla el mecanismo que garantiza los derechos del Estado, porque todo el mundo podría declarar si el Estado no pusiera tanto problema para devolver el saldo a favor, y si la gente tuviera un poco más interiorizado el tema de que se debe de solicitar. Yo siempre mando la pancarta, si te das saldo a favor, pídelo. Y sin que tome represalias, porque lo que hemos visto de nuestros clientes es cuando se pide un saldo a favor o una compensación, te llega un requerimiento especial por el año gravable donde estás pidiendo ese saldo a favor. ¿Para quién? O sea, por amedrentar, por presionar a los contribuyentes para que no pidan en devolución. Y a pesar de que ese saldo a favor es totalmente comprobado de que viene de retención en la fuente. Entonces, declarar renta de persona natural en este país es complejo porque porque las reglas de persona natural son muy amplias. Cuando tú miras una declaración de persona natural, realmente tú tienes que tener mucho nivel para hacerla, así sea solamente de una renta laboral. Y me parece que en ese orden de ideas, la medida en que el Estado logre un mejor dinamismo en la devolución de la compensación o cuando de verdad le da saldo a favor al contribuyente, que a muchos les pasa, pues que la plata llegue, que el chequecito llegue, porque es que se pagó cuando tú presentas ya pagaste, el año anterior pagaste un anticipo del 75% de la renta al año siguiente. Por Dios, ¿cómo no me lo van a devolver? Totalmente. Si estoy en un año malo. Y esa es parte de los temas, esos son los retos de esta tributación a nivel de Colombia y a nivel de personas naturales. O sea que les recomendamos enormemente a nuestra comunidad
contadores o empresarios o personas naturales que estén muy intrigados con el tema de qué tan efectiva es la declaración sugerida de la DIAN, es una, como dijo Cristian en su momento, y retomo las palabras de Cristian, básicamente para mí como contador es una buena medida para analizar qué tan cercano está mi cliente o qué tan cercana está la DIAN de los bienes que está representando mi cliente, ¿cierto? Esa es una medida. Y segundo, pues no es un tema, a pesar de que sea una medida, no es recomendado que lo hagan, digan, listo, esta fue la sugerida, o sea, como dicen muchos, no, o algún funcionario de la DIAN en un momento dijo, no, es que la declaración sugerida ya usted no necesita contador, ni necesita asesoría, simplemente preséntela y ya. Pues no, es que no. El trabajo de un contador y de un abogado tributario está subvalorado. No. Es muy importante y evita muchos problemas futuros, además de que puede ahorrar mucho dinero si se hace bien. Si se hace bien y si tienes una adecuada planeación fiscal. En estos días estaba atendiendo un tema que me dijeron, es que, ves que hable con mi contador y me dice que mi renta va a dar 65 millones. Entonces, pues uno realmente, ¿qué le puede decir a este contribuyente? Él dijo, no, yo estoy muy aburrido con este contador, ¿cómo me va con una renta de 65 millones? Y bueno, ¿y usted cuánto recibe en el año? Entonces digo, 250 millones. Entonces dije, pues venga, haciendo un cálculo así, porque uno no, como profesional no puede hablar mal del trabajo de otro, tiene que hablar lo que es. Y uno no puede hablar mal, sino, digamos que hay un principio de confidencialidad cuando te están pagando y te están mostrando sus papeles, pero para eso tiene que primero establecerse una minuta de trabajo y un contrato preestablecido para yo poderme sentar a revisar tus cosas. Pero lo único que le dije fue, bueno, aquí lo que tienes que identificar es que más o menos el orden de tributación para mí, haciendo un cálculo, mirando, primero que todo hay un tema, llegar a 65 millones de renta de un año en el que pagaste 10 o 12 a 65, pues la verdad es una mala planeación fiscal. Ahí sí hay una situación. Pero si tú estás claro en tus ingresos y se trabajaron bien los temas de retención en la fuente y se han trabajado bien, pues creería yo que tienen que revisar es de pronto qué costos asociados a la operación que ejecutas pueden llegar. Razonablemente, si tú tienes unos costos, el Estado generalmente espera entre un 10 o un 20% de utilidad, más o menos te puede dar una declaración de renta de 25 millones de pesos. Estoy diciéndote sin virar ni un papel, ¿no? Pero pues sí considero que es bueno que lo revises con tu contador. Y entonces el contador dijo, más adelante llegó y dijo, no, sí, yo llegué a la cifra de 25 millones de pesos. Y entonces dijo el señor, no, ya descansé, mi contador llegó a la misma cifra tuya. Yo, ¿en serio? Bueno, ahí estamos, parte de los retos de este trabajo que nos... Sí, pero por ejemplo, es que todo ese tipo de cosas hay que analizarlos bien. Sí. Cuando yo estaba hablando con un cliente, le hice su análisis y en su momento estaba llegando a un 13-14% de renta, de impuesto de renta, pero efectivamente pagado. Es decir, si yo me gano 300 millones de pesos, el 10% son 30, y estoy pagando de renta 45, pues entonces estoy pagando un 15% de mi total de ingresos en comparación. Sino que la mayoría de las personas no sienten eso porque mes a mes se los drenan a través de las retenciones en la fuente. Y a partir de ese análisis le dije, mire, es que usted no lo siente porque le hace la retención a la fuente, pero sus ingresos siguen creciendo tanto que ya cuando usted dice, uy, me tocó pagar 15 millones de pesos, ¿por qué? ¿Y por qué está tan caro? Le digo, es que usted no está pagando 15 millones de pesos, está pagando 65. Claro. Y usted está pagando mucho más de lo que debería pagar. Hicimos un análisis con él y pues afortunadamente lo pudimos incluir en el régimen simple y los beneficios han sido del 5.7%, es decir, se pueden ahorrar 10 puntos en solo cambiar de régimen de tributación. Esos análisis hay que hacerlo, es decir, claro, no tiene que ver cuánto de impuestos pagan nuestros clientes comparativamente con cuáles son sus ingresos,
y revisar si está en el régimen tributario que le corresponde o si pueden haber mejorías o, como dice la doctora Olga, Acceder. si uno puede determinar que hay algunos costos que no se han metido o hay algunas exenciones que no se han utilizado. Es que el tema del régimen simple es un tema que deberíamos de abarcarlo en otra charla que me parece muy interesante, porque sí, hay muchos contribuyentes que desconocen y hay muchos contadores que dicen, uy, no, qué pereza el régimen simple. Pero la pereza simplemente es por la pereza de no analizar los beneficios. No solamente no analizar los beneficios, de tener que sentarse cada 2 meses a hacer presentar y hacer el anticipo del régimen simple, porque unas por otras. Es un régimen que tiene un beneficio de 10 puntos adicionales a muchos contribuyentes que les pueda caber el régimen simple, tiene un beneficio, pero es un beneficio que puede ser fácilmente tumbado si no presentas juiciosamente tus declaraciones y si no pagas juiciosamente tu IVA, ¿no? Correcto. Entonces hay unas por otras, ¿no? Hay quienes juegan mucho con el tema de, no, yo no voy a pagar impuesto este mes, yo no voy a pagar el IVA este mes, yo no voy a hacer esto este mes. El simple no te deja hacer nada de eso. No, en el simple hay que ser muy juicioso. En el simple hay que ser juicioso, sí hay que presentar la declaración cada 2 meses y básicamente cada 2 meses estás declarándole al Estado cuáles son tus ingresos, pero unas por otras, porque al final del proceso es un descanso total cuando llega tu declaración de renta, porque yo le digo porque yo estoy en el simple, y llega mi declaración de renta, ya está paga, está consolidada y no me sacaron plata, que es lo más importante. Exactamente. Bueno, despidámonos, doctora. Bueno, comunidad, esto ha sido todo por hoy. La principal era darles un saludo, charlar y mirar qué más podemos hacer en este trasigar contable y tributario del país. Cualquier cosa estamos a su disposición y esperamos seguir generando más contenido en el futuro. Muchas gracias, comunidad. Chao, Hasta luego.